Yo me puedo amar un montón, pero salgo afuera y me hacen bullying, me amenazan mi cuerpo, amenazan mi existencia, no consigo trabajo, no consigo ropa, no entro por una puerta, no me puedo subir a un avión, no entro en una silla, no entro en un tomógrafo, no sé, bueno. Y así podría seguir enumerando un largo rato de cosas que se me ocurran que no vamos a hacer, por más que yo me ame. Somos cuerpos y por él buscan segregarnos, explotarnos y capitalizarnos. Pero no se dan cuenta que justamente allí nace nuestra fuerza colectiva. Al nombrarlo distinto, lo habitamos distinto. Por eso somos Cuerpa Podcast, el lugar de la resistencia feminista. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Somos Lucia González, Belén Perco y Luciana Gallo. Esto es Cuerpa Podcast. Nos ocupamos ahora de esta tapa, de esta portada de la revista Caras, porque ha generado repudio, ha generado también cuestionamientos muy fuertes debido a la utilización de dos palabras puntualmente en uno de los títulos relacionados con la hija de Máxima Zorreguieta. El título dice: la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. Y luego complementa en una bajada que lo hace con el inmenso apoyo de sus papás y defiende su belleza de mujer real. En las redes sociales, numerosos internautas repudiaron la publicación, remarcando la obsesión de ciertos medios de comunicación por opinar sobre los cuerpos de las mujeres y haciendo referencia al absurdo de presuponer que existe realmente una figura de mujer real. Lo vistoso de esta revista es que no hablan ni de sus logros, ni de cómo es su vida en la cuestión de la pandemia, sino que hacen específicamente referencia a su cuerpo y en específico a su peso. Todas estas opiniones y algunas otras más son las que se escucharon últimamente en los grandes medios de comunicación. Pero lo que nos importa acá no son las noticias, sino los debates. La opinión pública se empezó a preguntar qué cuerpos son visibles en las tapas de las revistas y cuáles no, mientras que los medios de comunicación entendieron que hablar sobre cuerpos ajenos tiene un costo. Lo interesante es que en el medio de este revuelo de opiniones, la sociedad empezó a conocer que detrás de la noticia del momento hay personas que vienen problematizando estos debates hace años. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre activismo gordo. Nuestras entrevistadas nos contarán sobre las luchas producto de la militancia gorda, el engaño del amor propio, la vinculación con los feminismos y los modos de reconocimiento, entre muchas otras cosas. Pero paren todo, arranquemos por el principio. ¿Qué es el activismo gordo? Mi nombre es Lux Moreno, soy activista gorda y por la diversidad corporal. Soy profesora de filosofía de la UBA, especializada en comunicación de géneros y sexualidades. Trabajo específicamente en divulgación respecto a corporalidades disidentes y cómo eso se inscribe en alianzas con los transfeminismos y con los movimientos queers o de las disidencias sexocorporales. El activismo gordo es un activismo que surge a finales de los 70 en lo que se llaman las revueltas queer, que tienen que ver con una serie de revueltas de personas que son, digamos, lo no deseable, lo abyecto, lo no normalizable, que incluía a personas de los movimientos transfeministas, personas de los movimientos LGBTIQ+, etcétera, etcétera, y donde aparecen por primera vez, o sea, les activistas gordes con un reclamo sobre la corporalidad en el sentido del acceso a la salud y detener de alguna manera la violencia y la discriminación sobre sus cuerpos. Esto surge en los 70, acá en Argentina y en Latinoamérica tenemos una reapropiación bastante particular a partir del 2011 en adelante, que no va a ser lo mismo, o sea que regionalmente y geopolíticamente es distinta, y que tiene que ver con esto, con dar cuenta de violencia sistemática y opresión sistemática sobre las corporalidades gordas. El activismo gordo se inscribe dentro de lo que es la diversidad corporal, que son los movimientos trans, intersex, diversos funcionales, los mal llamados discapacitados, y el activismo gordo. Como activistas gordes tenemos varias
vertientes, corrientes y cosas muy nuevas y interesantes acá en Argentina. Yo me ubico como activista teórica dentro del movimiento crítico o el movimiento radical, como se lo llama, dentro del activismo gordo, que tiene que ver con dar cuenta de cuáles son las condiciones de violencia y opresión sobre los cuerpos gordos y cuáles son las jerarquías corporales que se sustentan social y culturalmente para dejar afuera algunos cuerpos y a otros no. Yo soy Belén Delgado, soy bibliotecaria, activista gorda, formo parte del grupo Gordas Trabajando, que es un proyecto que hacemos con otras 2 gordas, donde estamos haciendo una página, un sitio web de activismo gordo. Descubrí que el activismo gordo es un movimiento político que pelea contra la estigmatización, la patologización, la discriminación, la exclusión y la violencia en sí, que por lo general es la que solemos recibir sistemáticamente en todos los ámbitos de nuestras vidas, en trabajos, en el sistema de salud, en el mercado del deseo, si te quiero también decir, incluso con amistades, en las familias, en estos lugares. Mi nombre es Ame Alonso, soy activista gorda, modelo XL, creadora de Plus Dolce Agencia de Modelos y formo parte de Anybody Argentina, la ONG que lleva adelante el proyecto de ley de talles nacional, y soy oradora y escritora en el Centro de Formación y Pensamiento Genera. ¿Por qué a los cuerpos gordos se nos patologiza? Y de alguna forma es como, bueno, si tenés grasa corporal sos una persona enferma y te vas a morir por gordo, punto. O sea, como que no hay otra forma de vivenciar la gordura que no sea desde el lado de la enfermedad y del lado de una persona vaga, una persona quedada, que no quiere hacer nada, que come comida chatarra, y bueno, hay un montón de construcciones que está alrededor del estereotipo gordo, que nosotros justamente venimos no solo a romper con eso, como decir, che, mira, no es tan así, y segundo, o sea, es justamente que habitar este cuerpo en este mundo te posiciona de un lado re de caca, o sea, de exclusión, de opresión, de no poder elegir un montón de cosas, de realmente no ser visible para el mercado del deseo, para el mercado de los cuerpos, para vestirte como querés, para vincularte sexoafectivamente. O sea, hay un montón de cosas que se nos fueron negadas, y el activismo gordo lo que va a venir a decir es, che, mirá, soy una persona gorda, te voy a reclamar el derecho a poder tener una vida plena y que mi cuerpo no me va a condicionar. Recapitulando hasta acá, entendemos que hay cuerpos que se encuentran dentro de la norma y otros que están por fuera de ella. Pero, ¿cómo opera esta norma sobre los cuerpos gordos? ¿Y cuáles son los estereotipos que reproduce? No son solamente los estereotipos de belleza, porque si fuera eso, sería como muy sencillo, o sea, erradicar, o sea, incluir, digamos, asimilar otras normas de belleza y listo, sino que tiene que ver con procesos sumamente interesantes como para pensar, o sea, necesitamos de ese abyecto, necesitamos de ese excluido para poder señalar el refuerzo de la norma. Necesitamos gordos para que se sigan reproduciendo delgados, vamos a decirlo así, muy mal y pronto, y en ese sentido el capitalismo opera en el deseo, o sea, la forma en la que soy mirada, en la que soy valorizado socialmente, en la que tengo un éxito social, y ese éxito tiene que ver con este estereotipo hegemónico de ser blanco, rubio, alto, delgado, exitoso, heterosexual necesariamente, bueno, o homosexual, digamos, dentro de lo que es la homonorma, hasta ahí nomás, tiene que ver con eso, o sea, ese tipo de valoración, o sea, va a estar dado por el lugar en el que somos leídos, por los modos de reconocimiento culturales y sociales, y también por los institucionalizados, que esto es re importante decirlo. Entonces, cuando hablamos en referencia de los cuerpos gordos están asociados a una serie de estereotipaciones negativas, como que no son sanos, que no son atractivos, que no tienen fuerza de voluntad. O sea, los gordos no son ciudadanos de segunda que no supieron respetar estas normativas corporales y estas jerarquías corporales que subyacen en nuestra cultura. En respuesta a esto, lo que nos venden es el eslogan de "te tenés que amar a vos misma", como la solución perfecta, como la solución a todo. Pero, ¿qué pasa cuando estos planteos se dan en una sociedad que promueve el individualismo como forma de organización? Para hablar sobre esto, la sumamos a Cintia Dalama, diseñadora de indumentaria, escritora, activista gorda y colaboradora en Somos Beba, medio de comunicación feminista. ¿Qué mierda es el amor? O sea, digamos, nos cuesta vincularnos con un montón de personas. Nadie nos enseñó a vincularnos con nosotras mismas. Entonces, como que me parece que hablar de el amor propio
me hace como repensar primero como qué es el amor. Hay un montón de personas que están en transición de sus identidades, tanto sexuales como con hacerse muchas preguntas sobre sí mismas. Entonces, además de estar haciendo como todo ese repensamiento acerca de UNE y de nuestros cuerpos, también hay que amarnos, ¿no? Y después hacer una batería de un montón de otras cosas, ¿no? Porque ese cuerpo se tiene que amar uno mismo, tiene que amar a otras personas, tiene que gustar a otras personas, tiene que generar vínculos amistosos, tiene que coger, tiene que ir a trabajar, bueno, se tiene que alimentar, digamos, como que, creo que los costos al hacer cualquiera de todas las actividades que nombré recién y un montón de otras más, para una persona gorda resultan altísimos. No nos detenemos a pensar cuáles son las consecuencias, ¿no?, de imponer como nueva normativa que necesariamente para pertenecer a los movimientos transfeministas tenemos que tener ese amor propio, ¿no?, digamos, esa polenta por quererte a vos mismo como si fuera un rayo catalizador que te viene, no sé, del espacio exterior y siempre estás iluminado con el amor propio. Hay algo sumamente interesante cuando uno piensa teoría de los afectos, y esto lo trabaja muy bien Nico Cuello, y la verdad que es algo que he escuchado de él y que lo he tomado de él para trabajar, y es esto, ¿no? O sea, también sentimos vergüenza, también necesitamos otras figuras de resistencia que tienen que ver con eso, con la vanidad, con el desprecio, con que no somos las gordas copadas, o sea, no necesariamente tenemos que ser simpáticas, y que esto, que el amor propio no necesariamente se da porque es un proceso recontra singular y que tiene que ver con un trabajo, o sea, absolutamente individualista. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto al día de hoy? Para entender eso, no podemos hacer más que remitirnos a los orígenes, al inicio. Lo cierto es que a lo largo de la historia, los discursos médicos se encargaron de asociar la idea de cuerpo gordo a cuerpo enfermo. Por eso, a nuestras entrevistadas les preguntamos sobre la patologización de la gordura. ¿Qué es y cómo funciona? La patologización es la forma de llamar o de asociar la gordura con una enfermedad. Por lo general, se asocia la gordura con presiones altas, con diabetes, con colesterol alto, con problemas cardiológicos, de respiración, etc. Y se asocia la gordura, de hecho, con la obesidad, con el sobrepeso. Esas son las formas médicas con las cuales llaman a nuestros cuerpos. Y se relaciona con el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un estándar que está determinado por la Organización Mundial de la Salud, donde establece que según la edad, según tu peso y según tu altura, deberías tener cierta masa corporal. Y esto es un estándar que está para todo el mundo, no importa si sos de Perú, de Argentina, de Polonia, de Estados Unidos. La mirada sobre el cuerpo y sobre el talle, en particular sobre ser delgado o no ser delgado, empieza a tomar fuerza a partir de 1900 y se agudiza muy fuertemente a partir de 1998, que es cuando la Organización Mundial de la Salud declara, primero en Estados Unidos se declara la guerra contra la obesidad y se declara a la obesidad como una patología. Hoy en día ya lo tenemos dentro de patología crónica, que es decir, no solo como una pandemia, primero que es rarísimo, porque si fuera una pandemia, o sea, yo te toco y te transformo en gordo. Y segundo, como es una patología crónica, sos un irrecuperable. O sea, siempre, o sea, por más gordo, menos gordo, 1 kilo más, 1 kilo menos, 20, 30, 15, no importa porque vos sos un irrecuperable, sos un sujeto quebrado. Esta obsesión por ir a un nutricionista, por sacar turno todos los meses y por controlarse y por consumir 10 millones de cosas, es todo parte de la industria. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que te vas a morir por gordo, listo, ya está. Te invalidan, o sea, como que justifican con eso, o sea, porque ojalá el problema más grande que yo tuviera fuera ser diabética o tener hipertensión. Pero ¿qué hago con toda la violencia sistemática que ejercieron y que siguen ejerciendo sobre mi cuerpo? ¿Qué hago con todo eso? O sea, me hablan de salud y nunca hablaron de salud mental. O sea, opinar sobre el cuerpo de otra persona, lo único que hace, como dice Jessie Nutrioc, es enfermar más a las personas. Muy bien, entonces ahora sí, llegamos al quid de la cuestión.
el vínculo del activismo gordo con los feminismos. Charlotte Cooper titula uno de sus ensayos de la siguiente manera: la gordura es un asunto feminista. ¿Pero de qué feminismo? Le hicimos esa misma pregunta a nuestras entrevistadas para conocer un poco más sobre la alianza entre los feminismos y el activismo gordo. Tiene que ver con feminismos que no pueden ser esencialistas, no pueden ser TERF o radfem, como les decimos acá, porque la diversidad corporal tiene que ver también con la diversidad para interpretar, ¿no?, esas corporalidades. A ver, yo creo que el feminismo es gordodiante, y acá ya está, acá se cae todo lo que... No, el feminismo es gordodiante porque de hecho nos costó un montón, que, o sea, una cosa como muy sutil, o sea, que todos los años haya que pelear para estar en el Encuentro Nacional de Mujeres, me parece que es una forma de invalidar nuestra lucha. Y existe, en el Encuentro Nacional de Mujeres, existe recién hace 2 años el espacio de activismo gorde, y todos los años hay que seguir peleando, y es un taller que es súper concurrido, e igual como que hay una resistencia. Y eso me parece que hay que decirlo. El movimiento de activismo gorde nace independientemente del feminismo, por más que muchos de nosotros seamos feministas, incluso yo soy, o sea, como que primero de alguna forma me acerqué al feminismo, después al activismo gorde, pero el activismo gorde de por sí es un movimiento individual, y de hecho dentro de no sé si del feminismo, de los feminismos también empezaron a aparecer cosas que ahora igual se cuestionan, pero en su momento, como esta cuestión de nos tenemos que querer, nos tenemos que amar, el mandato del amor propio, que ahora está muy cuestionado por suerte, pero en su momento fue algo que también salió un poco de los feminismos, esta cuestión de abracemos a nuestro cuerpo y demás, sí, pedimos la soberanía sobre nuestros cuerpos, pero ¿en qué sentido y cómo? O sea, me parece que hay que darle como una vuelta de rosca política. Me parece que hoy en día sí, laburamos como en conjunto, si se quiere, y me parece que no se puede pensar un feminismo sin pensar la diversidad corporal, y no solo por las gorduras, ¿no?, sino por las trabas, las trans, les trans, personas con discapacidad. O sea, me parece que la diversidad corporal justamente es diversidad corporal, no solo tiene que ver con la gordura. A veces no queda otra que seguir resistiendo, ¿no? Creo que particularmente a mí medio que no me quedó otra que ser activista gorda, porque quería activar en algo y no me sentía como identificada con los feminismos, como que sentía que mi lucha no cabía como literalmente, y también como a nivel discursivo tal vez, con estos feminismos que están hablando. De todas maneras, y algo que sí quiero recalcar es que me parecen súper necesarios que existan todos los feminismos que puedan haber y todas las posturas, por más que yo no comulgue, porque creo que es en la riqueza, justamente en la diversidad, en donde se encuentran como un montón de cuestiones, y donde, cada una encuentra su espacio, ¿no? Ya no nos bancamos la opinión sobre el cuerpo. Y esto es algo que tiene que ver con las alianzas, no solo del activismo gordo con digamos, las diversidades sexuales, y también con la pregunta que instalan los transfeminismos, que es la pregunta sobre la decisión de llevar adelante o no un embarazo deseado o no deseado, ¿no? O sea, la decisión sobre esa corporalidad, no en un sentido de mi cuerpo, mi decisión en mi cuerpo como un mero objeto, sino mi decisión como una decisión vital. O sea, yo decido, lo que se me canta, porque este es el envase que voy a evitar hasta que me muera, y este envase no es simplemente algo que le pongo ropa, le saco ropa, le pongo kilos, le saco kilos, le pongo productos de belleza y demás, sino que también ese es un lugar donde transito mi estancia en el mundo. O sea, mi repertorio de lo vivible en el mundo, mi ser en el mundo, tiene que ver con esta corporalidad que habito. Entonces, cuando hablamos de habitabilidad corporal, va por un lado por eso, ¿no? O sea, que nuestras interpretaciones posibles de nuestro cuerpo son diversas, cambian con el tiempo, y que así como hay una diversidad de esos cuerpos, tiene que haber una diversidad de modos de reconocimiento de los mismos. Como sociedad necesitamos información y producción teórica para hacernos todas estas preguntas y más. Por eso, Belén Delgado, en su rol de bibliotecaria, nos contó de qué se trata el acceso a la información y su importancia.
cuando vos pones en un buscador de alguna página para descargar libros, si vos pones gordo, gorda o gordofobia, la mayoría de los resultados son libros de cómo bajar de peso, cómo tener Pero en los últimos años sí se incrementó la cantidad de libros que cuestionan todo este sistema, que hablan un poco más sobre gordofobia, que hablan sobre activismo gordo, más que nada en inglés. También, si bien en Latinoamérica y en España están haciendo un montón de cosas y escribiendo un montón, y acá me voy a meter un chivo, pero en el proyecto donde estoy, en Gordas Trabajando, nuestra idea es hacer una compilación, juntar información relevante que puedan usar como consulta esa página y que esté como referencia, para que las personas que estén interesadas en activismo gordo, en gordofobia o cuerpos gordos en general, puedan entrar a una página y poder hacer la consulta sobre todo ese material. Y acá hablo como bibliotecaria, el acceso a la información es muy importante. Entendemos que sin información y educación es imposible conquistar un escenario social superador. Por eso le consultamos a Sami Alonso qué está pasando en las escuelas con la implementación de la ESI. Empezar a pensar de cómo le cambiaría la cabeza a las infancias si le decimos, che, mira, hay un cuerpo hegemónico y hay un montón de otros cuerpos. Sí, hay un privilegio hegemónico, pero vos tenés una vida posible con el cuerpo que tenés y tu cuerpo no te va a condicionar. Quizás te puede llegar a costar un poquito más, pero vos valés independientemente de tu cuerpo. Esa pavada que estoy diciendo es un cambio de paradigma totalmente, o sea, total. ¿Qué es la realidad de hoy en día? Que hay gente, o sea, hay escuelas que la ESI está, hay escuelas que no, hay escuelas que hay docentes que tipo les interesa el tema de la diversidad corporal y por ahí, no sé, yo voy a dar talleres y demás, pero siempre queda como esta cuestión de que el docente toma la decisión. Y en realidad acá el docente, por más piola que sea y celebramos que existan esos docentes, no tiene que tomar la decisión. O sea, el Estado tiene que decir, che, mirá, a ver, somos el segundo país con más trastornos de alimentación. Más del 60% de Argentina tuvo problemas, o sea, trastornos de alimentación. 7 de cada 10 personas en Argentina tienen problemas para encontrar talle, el 65% de las mujeres cree que no encontrar ropa afecta su imagen corporal. O sea, tenemos un montón de datos, algunos son de NIVA de Argentina, que es la ONG donde yo participo, y otros son otros datos estadísticos que se fueron dando acá en Argentina, y es como tipo, todavía no nos hace ruido que hay realmente una problemática, que los estereotipos, o sea, la jerarquización de los estereotipos realmente generan un daño súper zarpado en nuestras infancias, en los adolescentes, y que realmente una intervención en un espacio educativo no puede ser, che, no le digas a esta persona gordo o gorda, y punto, y no se habla más del tema. No, hablemos de por qué estamos usando la gordura como un insulto, por qué hay pibes que tipo no entran en los pupitres, o sea, y los adolescentes también, ¿por qué nos burlamos de la gorda? ¿Por qué apostamos con una compañera gorda a ver quién se la tranza primero? Todas esas cosas tienen que dejar de suceder y las escuelas tienen que estar preparadas para estos temas y los docentes también. O sea, nosotros no podemos exigir al docente que venga con el manual de la desconstrucción de los cuerpos. Hay que capacitar docentes a cambiar políticas públicas y se tiene que tratar en el aula. No se trata entonces de reclamar ser vistos como gordos en un sentido positivo, sino de desmontar esta reivindicación de la visibilidad en cuanto a política de reconocimiento. Esta es una cita de Gorda Vanidosa, el libro de Lux Moreno. A partir de ella, les hicimos la última pregunta a nuestras entrevistadas. ¿Cuáles son los modos de reconocimiento que necesitamos construir para lograr que de una vez por todas se respeten las diversidades corporales? Esto cuando hablamos de disidencias es, bueno, ¿quién nos hace disidencias también, no? Porque yo no me autonombro como una disidencia porque tengo ganas. O sea, porque somos señalados también como en el lugar de la disidencia, como en el lugar de lo minoritario, como en el lugar de lo descartable. Entonces, traer que esto, o sea, que la dignidad sobre la justicia social, sobre los cuerpos, tiene que ver con esto, con que haya políticas que garanticen que mi paso por un hospital, mi paso por una búsqueda laboral o incluso esto, ¿no? La sociabilidad en el sentido de poder vestirme o poder subirme a un colectivo, tenga ese acceso mínimo, no capacitista, no denigrante de la diferencia y por sobre todo, o sea, respetuosa de la diversidad corporal. Y los modos de reconocimiento que hay que construir son modos que legitimen que la diversidad corporal existe
que no hay jerarquías dentro de la diversidad corporal y que un cuerpo diverso funcional, un cuerpo trans, un cuerpo borde, un cuerpo afrodescendiente, o sea, son corporalidades que están y que no son mejores o peores que otras, sino que son corporalidades que existen. O sea, la posibilidad de vida tenemos que construir en ese modo de reconocimiento, que no es menor. Pues yo me puedo decir gorda, qué sé yo, y después en los modos de reconocimiento soy pensada como mujer delgada, blanca, qué sé yo, y que algún fulano me dice, ay, pero no se te nota que vos fuiste gorda. Y vos decís, ¿de qué me habla esta persona? ¿Qué está diciendo? O sea, como que tengo que mostrar un carnet de identidad donde, o sea, mi delgadez o mi gordura o la modificación de mi cuerpo a lo largo de los años, porque esto es algo que no aparece, que es los cuerpos cambian durante toda la vida y son estos cuerpos, estos lugares de existencia los que tenemos que sostener y no el cuerpo como una mera mercancía, ¿no? Pues si es una mera mercancía, todo bien, pero voy y me compro otro cuerpo, o sea, con un estómago que funcione y no con esta bosta que tengo de 2 estómagos. Entonces, ahí hay algo súper importante como para pensar que es, o sea, hay un nivel de mercantilización que tenemos que erradicar y que tiene que ver con la existencia y con la dignidad de esos cuerpos y con que es un derecho humano básico que podamos acceder a las mismas cosas que todas las corporalidades y aquellas que son leídas como privilegiadas y que no pueden decirme, bueno, che, no, vos no te la son porque... No, a vos te duele el dedo chiquito del pie, no, es porque estás gorda. Yo creo que la lucha por el reconocimiento es empezar a ocupar los espacios que nos fueron negados, todos. O sea, desde lo más visible como puede ser la tele o las novelas, y no, tipo, te hago una novela donde hay una gorda, no, te pongo una novela donde hay una empresaria que es gorda y se chapa al chabón más papazote del mundo, o sea, en términos heteronormativos, y empezar también que a nivel simbólico y a nivel discurso, no solo hablar de diversidad corporal, sino también como todos estos mandatos que tenemos las gordas, y me gusta hablar de las gordas porque soy una femenidad, de esta exigencia de que, bueno, de que las gordas siempre le tenemos que poner onda, siempre tenemos que siempre un poquito más, siempre justamente por tener este cuerpo. No, quiero ser lo que quiera ser. Ni dieta, me la resabía, ni dieta, ni ajuste, ni patología, resistencia borde, deseo y autonomía. Bueno, muy bien esta remera, está muy bien. La compré cuando fui al encuentro de Trelew. A ver. Sí, al de Trelew. Sí, al de Trelew, porque en Chaco no compré. Al de Trelew, nada, me re gustó. Me la puse mucho para ir a trabajar también, a la agencia donde trabajo. Qué sé yo, no sé. Me parece que sí, siempre resistir. La autonomía me parece fundamental. No tengo mucho más que decir, más que bueno, que resistir y que bueno, no, a veces no queda otra. O sea, que por lo menos yo pretendo seguir habitando este cuerpo un tiempo más. Este cuerpo gordo, así que bueno. Esto fue Cuerpa Podcast. Les agradecemos a nuestras 4 entrevistadas. Por orden de aparición, Lux Moreno, Belén Delgado, Sami Alonso y Cintia Dalama. A nosotras nos podés encontrar en Instagram como @cuerpapodcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Chao!